Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria a nuestro amado Dios en este día. Les invito a que comencemos haciendo juntos una oración delante de nuestro amado Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Hemos venido a alabarte, a declarar que no hay nada ni nadie como tú. Queremos proclamar que Jesús es el Cristo, que Él en la cruz ha consumado todo para nosotros. A través de su obra suficiente y completa, nos ha rescatado de la oscuridad, nos ha sacado de la esclavitud de Satanás, nos ha sacado de todo desastre, y ahora somos tus hijos, y queremos cada día proclamarte. Queremos cada día glorificarte con nuestras vidas. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor. Que en este tiempo estés quebrantando toda obra de la oscuridad. Quita todo temor, toda ansiedad, toda incredulidad de nuestras vidas. En el nombre de Jesús el Cristo, recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Amén. Y vamos a alabar a nuestro amado Señor declarando que hay poder, poder sin igual poder en el nombre de Jesucristo. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en que su sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Amén. Tú tienes todo el poder del cielo y de la tierra, y te damos gracias porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y queremos darte gracias, Señor. Gracias porque en verdad tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque nos has tomado por tu gracia con tu mano derecha y nada nos separará de tu amor. Porque tú nos sostienes cada día, nos proteges, nos guardas, nos guías. Recibe toda la gloria. Te damos muchas gracias, Señor. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santísimo, dad gracias porque ha dado a su Hijo Jesús.
gracias al Santísimo, dad gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Dad gracias. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santísimo, dad gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santísimo, dad gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Da gracias. Dad gracias. Amén. Y vamos a ver en este día la preciosa palabra del Señor que encontramos en el libro de Jonás, capítulo 1, el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El Señor, a través de Jesús el Cristo, nos ha dado una nueva vida, pero hay áreas en nosotros, heridas, moldes incorrectos, trampas, que desde mucho tiempo han estado ahí, y hay un proceso de santificación, es la obra del Espíritu Santo, para poder sanarnos, para poder liberarnos, para que podamos estar gozando esa vida y vida en abundancia que por gracia de Dios ya podemos disfrutar a través de Jesús el Cristo. Y hay algo que el Señor quiere sanar en nuestras vidas. ¿Qué es? La terquedad. ¿Qué es la terquedad? Pues estar queriendo continuamente, haciendo nuestra voluntad, ¿verdad? Siendo sinceros, por supuesto, pero queriendo hacer lo que queremos, ¿no? Así como un pollo, ¿no? Que solo mira hacia adelante, de frente continuamente, no miramos a otro lado, de frente, mi voluntad. Y por supuesto, un hijo de Dios tiene que estar buscando en todo momento la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero si estamos continuamente buscando nuestra voluntad, nos va a dar problemas continuamente, no solo a nosotros, a las personas de nuestro alrededor, nuestras familias, compañeros, gente con la que nos relacionamos. Por eso el Señor quiere darnos también esa sanidad de la terquedad, de la obstinación, de nuestro propio criterio. Los hijos de Dios, dicen Romanos 8:14, son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo.
Esa es la característica de los hijos de Dios, los guiados por el Espíritu Santo que mora en nosotros, y Él nos guía siempre conforme a la preciosa palabra de Dios, que es la verdad. Por eso, sin darnos cuenta, hay veces que estamos viviendo totalmente en nuestro pensamiento, en nuestra terquedad, y trae sufrimiento. Recuerdo una joven, estaba enamorada de su amado y quería casarse, y vino a consejería a preguntar, y le pregunté, bueno, ¿y tu enamorado es creyente? No, no es creyente, pero es perfecto, es un príncipe azul. Y estaba enamorada, y por supuesto ella creía eso, ¿verdad? Y estaba decidida a casarse, pero claro, si ella pregunta, pues tenemos que contestar no nuestro pensamiento, sino la palabra de Dios, que es la verdad, ¿verdad? La verdadera consejería espiritual, bíblica, siempre con la palabra de Dios. Y la palabra nos habla claramente que no te unirás a yugo desigual con los gentiles. Y hay que estar compartiendo la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y siempre la guía de Dios siempre es conforme a la palabra. Pero esta joven pues estaba ya decidida, ella ya había decidido, estaba pidiendo consejo, pero realmente en el fondo de su corazón ya había tomado su decisión de poder casarse con este joven, porque según ella era un príncipe azul. Yo pude explicar que no hay príncipes azules, que el único perfecto es Cristo, y que las personas, y si están separadas de Dios, pues están totalmente vacíos, y Satanás les engaña, y ellos se intentan llenar pues a través de algo, ¿verdad? Cosas. Por eso algo habría en su vida oculto, con lo cual estaba quitando, intentando solucionar su ansiedad, su vacío, y que era imposible, que podía dar esa apariencia, pero la palabra nos explica que una persona separada de Dios tiene ese estado, ¿verdad? Está viviendo en pecado, y el pecado se ha enseñoreado de su vida y le está totalmente atrapando con cadenas, y que algo habría oculto en su vida. Pero ya esta joven había tomado su decisión y se casó, y al poco tiempo pues se quedó embarazada. Y tenía pues ya prácticamente 6 meses de embarazo, y nos llamó. Y resulta que pues había tomado el celular, el teléfono de su esposo, y había estado investigando. Y pues había encontrado en las redes sociales de su esposo que el esposo estaba entrando en un chat, y tenía relaciones con otras mujeres. Estaba adulterando. Y ella pues se quedó, por supuesto, impactada, ¿verdad? Porque ese príncipe azul pues no era un príncipe azul, y ya se había casado con él, y estaba en estado de su primera hija. Por supuesto fue algo pues muy fuerte, ¿verdad? Por eso realmente, siendo sinceros, si no tenemos sanidad de esa terquedad, de eso querer hacer nuestra propia voluntad, eso nos trae problemas, conflictos continuamente. Por eso tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, de que nuestra vida es para Cristo. No solo es nuestro Salvador, Él ha venido a ser el Señor de nuestras vidas, de lo que somos, de lo que tenemos. Todo le pertenece a Él. Por eso hace falta esa sanidad. En Isaías 55, 8 y 9 dice la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y los caminos y pensamientos de Dios, ¿cómo se puede comparar a nuestro amado Dios, que es creador todopoderoso? A nosotros que somos creación de Dios, tenemos una mente infinita, pequeñísima, ¿verdad? Por supuesto. Por eso, una grandísima bendición como hijos de Dios
es que Él nos guía. Y el hacer su voluntad, que es perfecta, sus caminos son perfectos porque Él nos ama, somos sus hijos. Él tiene todo preparado para nosotros de una manera concreta, detallada, perfecta. Pero si seguimos en nuestra terquedad, vamos a estar pegándonos golpes innecesarios, sufriendo innecesariamente y haciendo sufrir. Por eso el Señor quiere darnos esa sanidad. El mismo Señor Jesucristo, cuando enseñó esa oración modelo a sus discípulos, dentro de esa oración conocemos como el Padre Nuestro o la oración del Señor, Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Siempre nuestra oración, como el Señor nos enseña, siempre pidiendo la voluntad de Dios, que es perfecta. Por eso hace falta sanidad de la terquedad, porque si no, vamos, pues como he dicho al principio, como un pollo, ¿no? Que mira hacia adelante, ¡fum!, y solo mira hacia adelante y va hacia adelante y ya no mira nada más, ¿verdad? Lo que yo quiero, lo que yo busco, mi objetivo. Pero, desgraciadamente, así es un sufrimiento continuo. Por eso vemos el primer rey de Israel, Saúl, el rey Saúl. Era una persona que recibió muchísima bendición, escogido como el primer rey. Y era una persona alta, preparada. Pero realmente Saúl, pues, fue apartado por Dios. ¿Por qué? Justamente por eso. Porque él hacía, no lo que Dios decía, no la voluntad de Dios, hacía lo que él pensaba. Tenía su pensamiento y lo llevaba adelante. Por eso en 1 Samuel 15:23 dice la palabra, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la terquedad. Es decir, que la terquedad es como los ídolos y la idolatría. Es ese tipo de pecado que trae desastres continuamente. Por eso él fue desechado de rey por Dios. Por eso mismo, por no hacer su voluntad, no hacer la voluntad de Dios, hacer su propia voluntad. Por eso fue desechado como rey, perdió totalmente. Y eso no solo trajo grandes problemas a él, a su nación, también a su linaje. Trajo gran sufrimiento y desastres a su linaje. Y en el pasaje de hoy tenemos realmente la vida del profeta Jonás. Y Jonás era una persona que estaba viviendo totalmente en esa terquedad. Totalmente. Jonás era una persona que era un profeta. Él era utilizado para servir al Señor. Compartía la palabra de Dios al pueblo. Él escuchaba la voz de Dios y la transmitía al pueblo. Dios lo utilizaba, era un siervo de Dios. Pero cuando Dios le dijo que fuera a Nínive, esa gran ciudad, que era la capital de los asirios, que eran totalmente enemigos del pueblo de Israel, era un pueblo totalmente muy conquistador, que realmente pues daba mucho sufrimiento a muchas personas y eran enemigos de los judíos. Por eso este Jonás, cuando escuchó que el Señor le dice que vaya a Nínive porque estaban en gran pecado para predicar, es decir, les estaba diciendo que fueran a evangelizarlos, pues Jonás, que era con un pensamiento totalmente nacionalista, por su pensamiento, por su terquedad, dice que se levantó, pero no fue para hacer caso al Señor y para irse a Nínive, sino todo lo contrario. Se fue a una nave, a un barco, hacia Tarsis, que era totalmente la dirección opuesta de lo que Dios le estaba diciendo. Y eso es la vida de Jonás. Por su pensamiento, una persona que Dios le estaba utilizando, como Dios quería evangelizar a Nínive, que eran sus enemigos, él como tenía ese pensamiento nacionalista, realmente no quería ir y desobedeció a Dios y se escapó totalmente. Y uno cuando empieza a tomar esa dirección de la terquedad, empiezas a tomar
caminos que son contrarios a lo que Dios dice, y encima él dice, me voy a marchar lejos de la presencia de Dios. Pero es una ignorancia, ¿verdad? ¿Cómo se va a marchar de la presencia de Dios, que es omnipresente? Por eso, cuando uno de verdad está en su pensamiento, su nivel es muy bajo. Piensa que es el más listo, el más vivo. Eso es un fracaso continuo. Está camino de la destrucción, del problema, del conflicto, no solo a su vida. Eso afecta, como hemos visto, a su familia, a sus relaciones. Por eso es muy importante que tengamos esa sanidad. ¿Y cuál es el origen de esa conducta de ser terco, de ser obstinado? Por supuesto, todas las respuestas, todas las tenemos en la palabra. La palabra de Dios es la palabra que Dios nos ha dado. Es inspirada por Dios. La palabra que Dios quiere que tengamos, porque en ella Dios, que es nuestro creador, nos da toda la respuesta, nos muestra cuál es nuestro verdadero problema y también cuál es la única y suficiente solución. Y no importa el problema, la circunstancia, la situación, en la palabra tenemos todas las respuestas. Ahí tenemos todo. Y la palabra es la verdad. Por eso tenemos que encontrar siempre la respuesta a través de la palabra, cuyo núcleo, cuya esencia es el Evangelio, Jesús el Cristo. Y en la palabra nos muestra que antes de la creación del mundo, Dios había creado a un ser que era Satanás. En ese tiempo era un querubín grande, protector, como dice Ezequiel 28. Y él era casi perfecto. Él era el responsable de la alabanza celestial. Y dice, versículos 14 y 15, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Era perfecto hasta que se halló en ti maldad. Se halló en él maldad. ¿Qué maldad? Él empezó a querer hacer su plan, su voluntad. Solo el Señor. Tenemos que servir al Señor. Pero él empezó a querer hacer su propia voluntad. Dice Isaías 14:13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Es decir, Satanás, que es una criatura de Dios, quería quitarle el trono al Creador. Qué ignorancia, ¿verdad? Pero ese era el plan, era la voluntad de él. Este ser que era perfecto, casi perfecto, empezó a tener su propio plan, su propia voluntad. Y era una voluntad tremenda, porque pretendía quitarle el trono al Creador. Por eso ciertamente empezó a caer en esa terquedad, queriendo hacerlo. Incluso se levantó seguidores, 1/3 de los ángeles del cielo. Pero por supuesto fracasó totalmente. Y él y ese tercio de los ángeles del cielo fueron apartados. Y él fue allí, al huerto del Edén. Por eso este Satanás, que es un ángel caído, aparece allí en Génesis 3. Dios había creado al hombre para estar con él. Nos había dado esa autoridad para gobernar toda la tierra y nos dio un pacto para que voluntariamente supiéramos que estando con él, obedeciendo a Dios, podíamos tener la verdadera vida, gozar de todas las bendiciones. Y dice la palabra en Génesis 1:31 que cuando el Señor terminó toda la creación, todo era bueno en gran manera. A la manera de Dios es perfecto. Y en ese momento, Génesis 3, aparece este Satanás que a través de una serpiente, él miente, engaña. ¿Y cómo engaña al ser humano? Intentando también que ellos cambien su voluntad. Empiecen a descubrir su propia voluntad contraria a la voluntad de Dios. No comerás, es la primera mentira, sino que si comes serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios.
mentira. Claro que iban a morir, el Señor lo dijo y así fue, desgraciadamente. Pero es la mentira para que ellos empezaran a desarrollar esa voluntad contraria a Dios. Su propio plan, su propia voluntad separada de la voluntad perfecta de Dios. Y el hombre desobedeció, cayó en el engaño, pero él decidió desobedecer a Dios. Y ahí vino un gran desastre, un gran acontecimiento, que es la raíz de todos los problemas que estamos experimentando aún ahora. Por eso, desde ese momento el hombre quedó separado de Dios. Eso significa que el hombre sin Dios no es nada, no funciona nada. Y ahí él, en pecado, controlado por Satanás, está totalmente viviendo en el yo. ¿Qué es el yo? Mi voluntad, mi terquedad. Ese es un grandísimo problema, que vienen guerras, asesinatos, crímenes, engaños, todo por el yo. Yo quiero hacer, mi plan es este, yo quiero buscar esto, conseguir esto. Y eso es la terquedad. Ahí aparece por primera vez en el hombre y es devastador. El resultado, que sigue siendo ahora igual, porque la gente sigue viviendo ahí separados de Dios y desgraciadamente muchas veces como creyentes caemos en eso. Estamos en el yo, en nuestra terquedad, buscando lo material. Hay que tener economía, hay que tener éxito, fama. Eso es la terquedad. Y buscan eso y no les importa engañar, robar, aplastar al prójimo. Les da igual. Tenemos que conseguir eso. Pero eso es un fracaso absoluto. Pero ahí empezó. Ese es el origen. Solo la palabra lo explica. Por eso, no solo el hombre ya separado de Dios empieza a vivir en su propia voluntad, que es un fracaso total, sino que también Satanás, a través de la cultura de este mundo, empieza a mandar direcciones, consejos, a través de la idolatría, a través de poner paradigmas, a poner metas falsas. Todo lo ha construido en ese sistema que se llama el mundo, donde él es el príncipe, y a través de la cultura está totalmente torpedeando continuamente a través de los medios de comunicación, la música, los dramas, Netflix, literatura. Muchísimas cosas son mensajes totalmente que se están grabando, enraizando, que llegan a ser desgraciadamente nuestra naturaleza, que todo ese mensaje es el mismo. Tú eres Dios, dice. Tú puedes hacer lo que tú sientas, lo que tú quieras, lo que se te ocurra. Nadie puede pararte, tú eres Dios. Eso es lo que está diciendo Satanás, introduciendo en este tiempo incluso a los niños en los colegios. Tú puedes hacer lo que tú sientas, da igual. Lo importante es tú, y luego tú, y después tú. Pero eso es fracaso. Esas personas van a sufrir grandemente porque es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Y eso está trayendo ya muchísimos problemas. Por eso, ese es el origen. Ahí aparece ese gran problema que estamos experimentando, desgraciadamente, continuamente, sus resultados que son devastadores, son fracasos continuos. En todas las áreas, en las vidas, en los matrimonios, en las familias, relaciones padres-hijos, por culpa de esa terquedad, se crean heridas, divisiones, destrucciones. Es terrible y tenemos que ver dónde comienza eso. Por eso las personas en ese estado están totalmente fracasados. Y Jonás vivía con esa ideología de nacionalismo. Primero es el pueblo judío, somos los elegidos, el evangelio solo es para nosotros. El Señor les decía, ves ahí, son tus enemigos, pero hay que salvarlos. Ellos están haciendo mal, ¿por qué? Porque no tienen a Cristo. Si no estás con Cristo, ¿qué frutos salen? Peleas, guerras, matanza, egoísmo. Por eso la manera de cambiarlo es con el evangelio, pero el evangelio él no quería predicar. No quería el evangelio solo para ellos. No quería que la bendición alcanzara a sus enemigos, a Nínive. Por eso, por culpa de su terquedad, tomó un camino incorrecto. Y la terquedad nos lleva a tomar caminos incorrectos, como le pasó a Saúl. Por eso no
era a Nínive donde fue, sino todo lo contrario, a Tarsis, a la otra punta. Y donde vamos, tomando nuestros caminos, ¿qué fruto hay? Problemas, problemas. Al entrar en esa nave, en ese barco, nada más zarpar, dice que se levantó una tempestad que casi parte el barco. O sea que por culpa de él, esa tempestad, los tripulantes, todos estaban en medio de un problema por culpa de él. Y eso es lo que traemos. En vez de ser de bendición, somos fuente de la bendición. Si estamos en la terquedad, es todo lo contrario. Por eso, realmente vino una gran tormenta. ¿Pero qué hizo Jonás en medio de la tormenta? Dice que mientras todos intentaban salvar la nave, intentaban salvar sus vidas, ¿qué hacía Jonás? Que era un hijo de Dios que estaba allí en medio de ese problema, rodeado de creyentes, sufriendo. ¿Qué hacía el Hijo de Dios? Dormía, estaba durmiendo allí. Mientras todos intentaban salvarse, él dormía. ¿Por qué? Porque por culpa de su terquedad, él quería morirse ya. Le daba igual. Fíjense qué engaño es la terquedad, cómo Satanás nos engaña a través de eso, ¿verdad? Lo importante es lo que yo quiero, mi pensamiento, y me da igual hasta que muera, me da igual. Es un engaño. Por eso, en ese tiempo, dice que el capitán fue. Y un no creyente, a un creyente que tenía que estar realmente siendo de bendición, ayudando en esa crisis, dando la respuesta que él la tenía, un no creyente le tiene que decir: despierta, dormilón, despierta. Y esa frase, la verdad, a mí me impacta, ¿no? Porque eso es como si nos lo están diciendo a la iglesia. Despertar, dormilones, ¿qué estáis haciendo? Tenéis la respuesta del Evangelio, tenéis todo, ¿y qué estáis haciendo? Viviendo vuestras vidas a vuestra manera, en vez de compartir este Evangelio a este mundo que está sufriendo como esos no creyentes en medio de la tempestad. Ora a tu Dios, le dice. Un no creyente le dice a él que ore. La verdad que es para sentirse avergonzado, ¿verdad? Y se levantó Jonás, hicieron suertes y se dieron cuenta que esa gran tempestad había venido por culpa de Jonás. ¿Qué hicieron? Lo normal es que lo hubieran lanzado directamente para librarse, ¿verdad? Porque era culpa suya y encima él no estaba haciendo nada para ayudar. Se merecía eso, pero los no creyentes todavía intentaron salvarlo, jugándose la vida. Una contradicción, ¿verdad? Lo que tenía que estar haciendo Jonás lo estaban haciendo ellos. Y la verdad que muchas veces gente que todavía no tiene a Cristo en sus vidas, la verdad que hacen cosas mejor que nosotros, que los hijos de Dios. Al final ya no había solución, porque Dios lo había decidido. Por eso tuvieron que lanzarlo al mar y en ese momento cesó la tormenta. ¿Cómo tener esa sanidad de la terquedad? ¿Cómo salir de ese engaño tan grande que nos hace daño, que hace daño a nuestros seres queridos, que no nos está permitiendo disfrutar de esa misión que Dios tiene para nosotros, que es compartir este precioso evangelio? Por supuesto, la sanidad es a través de Jesús el Cristo, quien es el verdadero sanador. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y en Cristo somos nuevas criaturas, como dice 2 de Corintios 5:17. Pero, aunque somos hijos de Dios, a veces, a través de esa terquedad, a través de dificultades, Dios tiene que sacarnos de nuestra terquedad. Por eso a veces, por no estar tomando la palabra cada día, por no orar, por no estar buscando la dirección de Dios, no recibimos sanidad de la terquedad y continuamos haciendo nuestra voluntad. Y al final Dios, por su gracia, para sanarnos, permite un problema, una dificultad. Dice el Salmo 32, versículos 8 y 9, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y el Señor, por su gracia, a veces permite esas situaciones para que podamos estar saliendo de esa terquedad y entrando en la voluntad de Dios. Por eso ese problema que a veces nos puede venir es una señal que Dios nos da, para que estemos restaurando el pacto, para que estemos restaurando la palabra, la oración, para que estemos alineándonos a la voluntad de Dios. Jonás tuvo que llegar hasta el fondo del mar. Y allí Dios envió un pez, un gran pez, que lo tragó. Y estaba allí, abajo. Era ya una situación especial que Dios permitió. Y a veces Dios, para sanarnos, nos puede llevar a ese tipo de situación que estamos al límite, ya no se puede bajar más, ¿verdad? Elías también se encontraba así, debajo de un enebro, ¿verdad? Pero no era el final, era parte del proceso para la sanidad, porque el Señor quiere sanarnos, quiere liberarnos totalmente, para poder utilizarnos para su gloria. Por eso, en ese tiempo, dentro de ese gran pez, ahí empezó esa verdadera sanidad. ¿Por qué? Eso nos habla de concentración. Ahí Jonás, en esa situación, empezó a concentrarse totalmente. Estuvo 3 días, 3 noches, y siempre en la palabra de Dios, que es perfecta, aparecen lugares como los desiertos, las montañas, los ríos, zonas donde Dios lleva a sus siervos para sanarlos, para que se concentren. Y ese tiempo de concentración en Cristo, en su palabra, a través de la oración, ese es el tiempo donde vamos a recibir esa verdadera sanidad. El pueblo de Israel caminó durante 40 años por el desierto, un camino que en apenas 11 días podían haber realizado. Pero Dios les hizo que estuvieran 40 años. ¿Por qué? Porque Dios, que nos ama, que es perfecto, quería también que se concentraran y pudieran tener sanidad. Sanidad de ese pensamiento de esclavo, de esa naturaleza de ser esclavos, porque aunque físicamente eran libres, en sus pensamientos seguían siendo esclavos, vivían como esclavos. Por eso permitió esa concentración, y en nuestra vida es igual, Dios quiere concentrarnos. Por eso, ¿qué les dio en el desierto? En el desierto les dio el tabernáculo de reunión. Luego estaban en las tiendas, pero ese tabernáculo es una iglesia móvil, un lugar para dar culto a Dios. Y tenían que estar centrados 24 horas en el tabernáculo, dando culto, tomando el pacto eterno de Jesús el Cristo, orando continuamente, y esa bendición llevarla a sus tiendas, en sus casas, continuamente. Al abrir la puerta, todas las puertas estaban enfocadas al tabernáculo, veían el tabernáculo de buena mañana, empezaban a orar. Al cerrar la tienda por la noche veían el tabernáculo, antes de dormir oraban, y así durante todo el día podían orar y concentrarse en Dios. Y de esa manera es la manera que Dios tiene para poder sanarnos. Por eso, dentro del tabernáculo estaba el arca del pacto, ¿verdad? ¿Qué es eso? El pacto eterno de Jesús el Cristo. Y hay que aferrarse al pacto 24 horas. Y dentro del arca del pacto había 3 elementos muy importantes que tienen un significado espiritual. Vemos las tablas de la ley, los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo, y representan la palabra eterna de Dios, cuyo centro y núcleo es Jesús el Cristo. Y la palabra es viva y eficaz, hay que memorizar, hay que transcribir, hay que leer en voz alta cada día la palabra, meditar en ella profundamente, y ahí se levanta esa verdadera sanidad. También había una vasija con maná, el pan que cada día Dios enviaba del cielo, que representa también la oración. Y tenemos que estar orando 24 horas. Somos guardas espirituales que están sobre esas murallas orando de día y de noche. No callarán jamás. Y esa tiene que ser nuestra oración. Continuamente orando, disfrutando de que Dios vivo está con nosotros. Esa es la verdadera oración.
Y también dentro de ese arca del pacto estaba la vara de Aarón que había reverdecido, estaba seca, y Dios le dio vida, le dio brotes, le dio hojas, le dio incluso frutos. La revivió. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Por eso, cuando gozamos del poder del Espíritu Santo, se levantan las obras del evangelismo. Somos testigos, ¿verdad? Por eso, esos tres elementos, cuando nos concentramos cada día, nuestro tiempo de concentración, de quietud delante de Dios, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, del evangelismo, Dios nos va totalmente a sanar de esa terquedad, de salir totalmente de nuestra voluntad y alinearnos a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y eso es lo que Dios preparó en el desierto, y es lo que Dios quiere preparar y tiene preparado para nuestras vidas, porque en este tiempo también Dios quiere sanarnos. Para ello tenemos que hacernos un tabernáculo personal. Cada día, aunque están muy ocupados, tienen un horario muy lleno, tienen que poner ese tiempo de cumbre, tiempo del tabernáculo personal, del altar personal, donde puedan concentrarse. ¿Qué es concentrarse? Centrarnos en Dios, en Cristo. Por eso, un tiempo en un lugar cómodo, que nadie nos moleste, dejando teléfonos, redes sociales, y ponernos delante de Dios, disfrutando del trono celestial. Podemos orar, incluso hacer respiración profunda para concentrarnos en Dios, disfrutando del trono celestial, de las bendiciones que ya tenemos en Cristo. En ese momento vamos a recibir el poder de lo alto, vamos a restaurar nuestro estado espiritual y vamos a poder incluso orar por nuestros campos, nuestras familias, las personas que Dios va a poner en nuestros corazones para el evangelismo, para que puedan conocer a Cristo. Y si ese tiempo lo empezamos a restaurar cada día, va a haber un cambio tremendo. Dios va a cambiar totalmente nuestro estado espiritual. Y de esa manera podré tener esa sanidad. Después de salir del pez, en el que estuvo 3 días y 3 noches, vemos cómo Dios mandó al pez que sacara a Jonás allí, en la playa. Y él ya había transformado, había en ese tiempo recibido la sanidad, porque empezó a orar con todo su corazón. Dios lo sanó y directamente ya se fue de frente a Nínive y empezó a predicar. ¿Y cuál fue el resultado? Dios derramó su gracia, su misericordia, y pudieron arrepentirse y recibir la salvación. Se levantaron esas obras del evangelismo. Por eso, este mundo está lleno de problemas, y cada vez va a ser peor, dice la palabra. Dios nos ha llamado como sus evangelistas. Pero primeramente la evangelización del mundo comienza en nosotros, ¿verdad? Si yo no disfruto de este evangelio, primeramente, pues realmente no voy a poder compartir el evangelio, que no es una religión, no es una teoría, es la vida de Cristo resucitado que mora en mí. Si yo gozo de esa vida, de ese poder, voy a poder compartirlo. Por eso, primeramente, tengo que restaurar esa concentración para disfrutar de esa vida cada día. Y luego podrá Dios utilizarme para compartirlo, primeramente en nuestras familias, en nuestros campos. En ese orden Dios va a obrar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que a través de esta palabra estemos viendo nuestra realidad. Dios quiere sanarnos de la terquedad, de la obstinación. Quiere que estemos viviendo siempre conforme a su voluntad, haciendo su voluntad. Para ello, que podamos estar determinando y restaurar cada día ese tabernáculo personal. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias porque tú tienes todo preparado para nuestras vidas. Que podamos recibir esa verdadera sanidad. Que podamos gozar de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que podamos restaurar cada una de nuestras vidas, nuestras familias, nuestros campos con el Evangelio.
que es la única respuesta. Que bendigas, Padre, cada hermano y hermana que nos escuchan, cada familia que representamos. Bendice cada uno de los países hispanos, que levantes con poder a tu Iglesia mundial y que nos utilices para la evangelización del mundo, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan compartir la gracia que han recibido con todas las personas que el Señor les haga encontrar. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos ese tiempo tan importante del culto de oración. Vamos a tener un tiempo para orar juntos, alabar juntos y poder también recibir por gracia de Dios su preciosa palabra. Por ello les pido que estén orando para que el Señor nos guíe en todo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.